Las minas abandonadas en el río Tinto, terror extremo. En las profundidades de Huelva, España, se encontraban las minas abandonadas en el río Tinto, un lugar envuelto en misterio y tragedia. Las minas, una vez prósperas y llenas de vida, ahora se erguían como testigos silenciosos de un pasado oscuro. La leyenda urbana decía que las minas estaban malditas y que aquellos que se aventuraban en su interior nunca volvían a ver la luz del día. A pesar de los rumores y advertencias, un grupo de exploradores valientes decidió desafiar el peligro y descubrir la verdad oculta en las profundidades de las minas abandonadas. Armados con linternas y equipos de exploración, se adentraron en el oscuro laberinto de túneles. A medida que avanzaban, el aire se volvía denso y cargado de un aroma metálico. El sonido del agua goteando y el eco de sus propios pasos eran sus únicas compañías en aquel lugar siniestro. A medida que se adentraban más y más en las minas, la oscuridad se volvía más opresiva y amenazante. Las paredes de roca parecían retorcerse y moverse como si estuviesen vivas. Los exploradores comenzaron a sentir una presencia maligna que los acechaba en cada esquina. De repente, se encontraron en una gran caverna sumergida en un silencio sepulcral. El agua del río Tinto fluía en un torrente oscuro y viscoso, emitiendo un brillo rojizo que parecía emanar de las profundidades del infierno. Los exploradores sabían que habían llegado al epicentro del mal. Mientras caminaban por el borde del río, una niebla espesa comenzó a envolverlos, ocultando todo a su alrededor. Los murmullos incomprensibles y los susurros inquietantes llenaron el aire. Los exploradores se aferraron a sus linternas, sintiendo cómo su luz se debilitaba con cada segundo. De repente, las sombras se agitaron y figuras fantasmales emergieron de la niebla. Eran los mineros que habían perdido la vida en las minas, sus rostros deformados por el sufrimiento y la desesperación. Con ojos vacíos y manos extendidas comenzaron a avanzar hacia los intrusos. El pánico se apoderó de los exploradores mientras corrían a través de los túneles desesperados por encontrar una salida. Pero las minas parecían un laberinto sin fin, cambiando constantemente de forma para confundirlos. Los gritos de terror resonaban en las paredes de roca, mezclándose con los lamentos de las almas perdidas. Finalmente, uno de los exploradores, llamado Laura, encontró una salida estrecha. Sin pensarlo dos veces, se arrastró a través del estrecho pasaje, dejando atrás a sus compañeros. Mientras escapaba, pudo oír los gritos agonizantes de aquellos que no tuvieron la misma suerte. Laura emergió de las minas abandonadas, exhausta y cubierta de polvo. Miró hacia atrás, pero solo vio la oscuridad infinita de las minas. Sabía que había escapado del destino trágico que había consumido a tantos otros, pero el terror y la angustia la perseguirían el resto de su vida. La historia de las minas abandonadas en el río Tinto se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar los límites de lo desconocido. Recordaba a todos que hay lugares en este mundo que están impregnados de mal y que no debemos desafiar el poder de la oscuridad. Las minas abandonadas en el río Tinto permanecen como un recordatorio sombrío de los horrores que acechan en las profundidades de la tierra. El misterio y el terror continúan envolviendo aquel lugar, asegurándose de que nadie se atreva a adentrarse en su abismo infernal.